Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es el funcionamiento de un mini motor DC, en el cual vamos a adentrarnos en uno de los componentes más fundamentales de la electrónica, que sería el mini motor de corriente continua en DC, o específicamente en este caso vamos a ver el tipo 130, que a pesar de su tamaño compacto es una maravilla de la ingeniería que transforma energía eléctrica en movimiento mecánico. Este análisis nos ayudará a entender no solo cómo gira, sino la ciencia detrás de su aplicación en miles de proyectos, desde juguetes hasta robótica básica. Tenemos como tal la anatomía interna. Para entender el funcionamiento debemos desarmar este motor mentalmente. Consta de tres partes esenciales. El estator, que serían los imanes. Esta es la parte fija, la carcasa metálica que alberga dos imanes permanentes de polaridad opuesta, norte y sur. Su único trabajo es crear un campo magnético constante y permanente. Tenemos el rotor o armadura. Esta es la parte que si se mueve, montada sobre un eje. Contiene bobinas de alambre de cobre enrolladas que se convierten en imanes temporales, electromanes, cuando reciben corriente. Y tenemos como por último las escobillas y conmutador. Este sistema es el cerebro del motor. El conmutador es un anillo de cobre segmentado que gira con el rotor, y las escobillas son contactos fijos que frotan el conmutador, asegurando que la corriente eléctrica se invierta automáticamente cada media vuelta. Este es el punto más importante para que el giro sea continuo. Tenemos el principio físico, donde tenemos la fuerza de Lorentz, donde tenemos que el movimiento como tal no es mágico, se rige por una ley fundamental de la física, la fuerza de Lorentz. Este principio establece que cuando una carga eléctrica en movimiento, en este caso la corriente que pasa por la bobina, interactúa como un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular a ambos. Lo que pasa es lo siguiente: al energizar las bobinas, estas se magnetizan, creando un polo norte y un polo sur temporalmente. Y tenemos que el polo norte del rotor es inmediato, repilado por el polo norte del imán fijo, y al mismo tiempo atraído por el polo sur del imán fijo. Esta acción dual de repulsión y atracción general genera la fuerza de rotación que llamamos torque, iniciando el movimiento del eje. Tenemos el ciclo de giro. Lo tenemos que el motor no solo gira por impulso, lo hace mediante un ciclo de cuatro pasos que se repite miles de veces por minuto. Energía, tenemos como primero: las escobillas llevan la corriente DC al conmutador, energizando las bobinas. El segundo paso sería el magnetismo. Las bobinas se convierten en electromanes, generando polos magnéticos que interactúan con los imanes fijos del estator. Tenemos la fuerza. La repulsión y atracción magnética empuja el rotor haciéndolo girar 180 grados, es decir, media vuelta. Y por último, un punto muy clave es la inversión. Justo cuando el rotor está a punto de detenerse, porque los polos opuestos se alinean, el conmutador invierte el flujo de corriente en la bobina. Esto cambia instantáneamente la polaridad del electroman, garantizando que el empuje continúe en la misma dirección y el motor nunca se detenga. Y tenemos especificaciones técnicas. Cuando trabajamos con estos motores, tenemos dos especificaciones que son críticas: voltaje y velocidad, y el torque. El voltaje y la velocidad. Estos mini motores están diseñados para ser rápidos, operando típicamente con baterías de 3 voltios a 6 voltios. A este voltaje alcanzan altas revoluciones por minuto,
a menudo entre 5.000 y 15.000. Son excelentes cuando se necesitan velocidades como en ventiladores o proyectos de alta frecuencia. El torque, tenemos el compromiso es la fuerza. Tiene un torque inherentemente bajo. Si intentamos usarlo para mover un objeto pesado, se detendrá. Por eso, en robótica siempre se les acopa una caja reductora. Esta caja mecánica sacrifica velocidad pero multiplica dramáticamente la fuerza, permitiendo que el motor no mueva un carro o levante un pequeño peso. Y tenemos aplicaciones comunes. Finalmente, la versatilidad de estos motores hace indispensables en diversos campos. Tenemos como en la robótica educativa son la base para entender la cinemática, se utilizan en kits básicos de Arduino y, y Raspberry Pi para crear robots arrastradores o pequeños vehículos. La clave aquí es la combinación con la caja reductora. Tenemos proyectos STM. Su alta velocidad son ideales para crear ventiladores de escritorio, bombas de agua o generadores eólicos a pequeña escala, demostrando principios de conversión de energía. También podemos aquí juguetes, que está en el corazón de casi todos los juguetes a pila, desde la vibración de un teléfono hasta el movimiento de un carro de control remoto o el mecanismo de un dispensador. Y bueno, esto fue toda la explicación del funcionamiento de un motor, en el cual la siguiente parte del video vamos a ver a nuestro compañero explicando las partes del motor y después vamos a ver el funcionamiento del motor y cómo variamos su voltaje y cómo cambia la velocidad. Todo, muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación tenemos las partes del motor DC. Tenemos distintas partes. La primera es la carcasa externa, que es la estructura metálica del motor. Dentro de ella pues están pegados los imanes permanentes y además este sirve como soporte y protección del conjunto. La segunda parte que podemos encontrar en el motor son los imanes permanentes norte y sur. Estos están en la interior de la carcasa. Son imanes semicirculares, uno con polo norte y otro con polo sur. Ellos forman básicamente el campo magnético fijo del motor. Otra parte es el eje que tenemos aquí. En el centro del motor está ubicado este eje y también pues está unido al motor, ¿no? El eje sirve básicamente para transmitir la energía mecánica hacia afuera. Puede ir puesto aquí una rueda, una hélice, algún engranaje, etc. La otra parte del motor pues es el rotor, que sería básicamente el conjunto de esta pieza, ¿no? Esta es la parte que gira pues dentro del motor. Está compuesta por un núcleo laminado, los discos en forma de T, que son estos básicamente. Estas láminas reducen pérdidas por corrientes parásitas, como ya hemos venido estudiando en la materia, mejoran la eficiencia también y sirven pues de soporte para el bobinado. La forma de T o segmentos pues es la forma característica, ¿no?, de estas láminas. Luego tenemos el bobinado, que sería los alambres de cobre, ¿no?, que envuelven al eje, se podría decir. Son los alambres de cobre, ¿no?, que están enrollados en las ranuras del rotor. Por estas bobinas circula la corriente eléctrica, lo que genera el campo magnético que interactúa con los imanes. La siguiente parte es pues el conmutador, esta parte de cobre, que básicamente sirve para invertir la corriente en el rotor en el momento correcto para pues mantener el giro. Está ubicada en un extremo del rotor. Es básicamente un cilindro formado por varias placas de cobre. Aquí se pueden observar como tres
como tres placas de cobre que son pues segmentadas y aisladas entre sí. Estos se conectan obviamente a los extremos de las bobinas. Y por último pues tenemos la parte trasera de plástico del motor. Bueno, en esta pieza se sostienen pues las escobillas, que son dos láminas metálicas, también pueden ser de carbón. Estas escobillas básicamente lo que hacen es, hacen contacto con el conmutador y permiten que la corriente entre el rotor mientras gira. Y esas son pues las partes principales del motor DC.